Entonces, quedaban las aminas. Las aminas no son derivadas de ácidos carboxílicos, ¿sí? Acuérdense de la amina, de la N, de que no es derivada de ácido carboxílico, y la amida, que sí es derivada de ácido. Ahí como que se van a acordar. Y la amina también viene del amoníaco, pero, ¿no es cierto? Por eso dice se considera derivada del amoníaco, pero está con un grupo alquílico o un anillo aromático unido. No está unido, no proviene de un ácido. Entonces no va a haber el grupo carbonilo que veíamos en las amidas, sino estas son directamente el amoníaco que se sustituye el hidrógeno de cualquier hidrocarburo. Es como mucho más fácil de verlo, ¿no? Propiedades físicas, bueno, las más chicas son gaseosas porque cuando va aumentando la masa molecular aumenta el punto de ebullición, como vieron en la mayoría de los compuestos orgánicos. Las de mucho peso molecular van a ser sólidas, las van a encontrar al estado sólido. También podemos establecer puentes de hidrógeno. Es importante que conozcan todos los compuestos orgánicos que establecen puentes de hidrógeno porque generalmente hacen varias preguntas con respecto a esto, por ejemplo, si son solubles en agua o tienen el punto de ebullición elevado, que esto todo lo da los puentes de hidrógeno, ¿no? Y las aminas primarias son más solubles que las aminas secundarias y a su vez que las aminas terciarias. ¿Por qué? Porque pueden establecer las aminas primarias mucho mayor los puentes de hidrógeno. Porque es el hidrógeno del nitrógeno, ¿sí? El que mantiene puentes de hidrógeno, el que puede establecer. Nunca son los hidrógenos del hidrocarburo, ¿sí? En los que establecen puentes de hidrógeno. Entonces son los hidrógenos del nitrógeno que establecen los puentes de hidrógeno con otras moléculas con ese nitrógeno, hidrógeno con nitrógeno. Por eso los hidrocarburos no pueden formar puentes de hidrógeno. Pero sí, por ejemplo, las aminas primarias. Las terciarias generalmente no son solubles en agua, porque no se puede establecer ese puente de hidrógeno con ese nitrógeno con un hidrógeno de otro del carbono, no. Muy bien. Es este hidrógeno el que establece puentes de hidrógeno con otro nitrógeno de otra amina. Bueno, son de carácter básico. Una propiedad química bastante importante es que son básicas, como el amoníaco. ¿Sí? No se convierten en ácidas, sino que siguen teniendo, como el amoníaco, son bases, ¿no? Entonces, las bases, lo que hacen las bases, esto vamos a verlo en equilibrio químico y todo esto, iónico, que las bases lo que hacen es aceptar hidrógenos. Vieron que nosotros las bases son los que tienen hidroxilos, ¿no? Y los óxidos básicos. Está bien, pero no podemos definir, es como muy incompleta la definición de que una base tiene hidroxilos, porque, por ejemplo, el amoníaco, ¿cómo lo identificamos? ¿Por qué es una base el amoníaco en H3? Es una base. Si no tiene oxidrilos. Bueno, ¿por qué? Porque después vamos a ver estos dos científicos, Bronsted y Lowry, que dicen que en realidad las bases, está bien, tienen algunas hidroxilo, pero no todas. ¿Por qué? Porque la definición de base es que acepten hidrógenos. O sea, lo que van a hacer las bases es aceptar hidrógeno. Entonces se ve, por ejemplo, en este caso, que después aparece, obvio, el oxidrilo, como lo están viendo ahí, pero ven que lo que hace es la amina, es aceptar un hidrógeno, ¿ven? Y termina siendo, esto sigue igual, pero termina siendo nitrógeno, hidrógeno 3. Obvio, le roba y un hidrógeno al agua. O sea, está actuando como base y el ácido. Bueno, les dije cómo actuaba el agua, como ácido. El agua tiene una característica bastante importante, también la vamos a ver, que actúa como ácido y base. Porque los ácidos, les voy a poner el machetito acá, el ácido
son las sustancias que ceden hidrógenos. Y las bases, para que ya vayan incorporando este concepto, aceptan hidrógeno. ¿Ven? Entonces acá el agua actúa como un ácido, pero guarda porque el agua también puede actuar como una base. Obviamente, si está con es anfótera. ¿Vieron cómo pasaba con el óxido de aluminio, el óxido de zinc, que aparecía el aluminato? Bueno, el agua pasa lo mismo. No lo vemos mucho en inorgánica, pero sí lo vamos a ver acá en orgánica, con esta parte sí de las aminas, y con equilibrio químico, iónico, y lo vamos a desarrollar mucho mejor. Entonces, claro, el agua, al quedarse sin un hidrógeno, ¿con qué se va a transformar? En el famoso oxidrilo. Entonces se forma un hidróxido, pongámosle en este ejemplo, a partir de la metilamina, se forma un hidróxido que se llama de metilamonio. Esta es una característica re importante de las aminas porque con agua va a tener carácter básico. Cuando yo la mezcle en el agua va a ser totalmente básica. Lo mismo que pasa con el amoníaco. Si yo el amoníaco, que vimos desde inorgánica, lo disuelvo en el agua, le roba un hidrógeno al amoníaco, ¿y en qué se transforma? En el famoso amonio que nosotros ya conocemos, que esto no es otra cosa que el hidróxido. Bueno, quería poner la fórmula y me salió la palabra. El hidróxido de amonio. Que nosotros, ¿se acuerdan de esta reacción? Bueno, si ahora la mentalizamos, nos mentalizamos con que el amoníaco se lleva un hidrógeno porque es una base, tiene esta capacidad, ahí tenés el amonio. Bueno, las aminas pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué el amoníaco es una base? Porque acepta hidrógenos. Entonces, ¿por qué las aminas son una base? Por la misma historia. ¿Sí? Y el comportamiento químico se debe a la presencia, en verdad, si me pongo a buscar más específicamente, se debe a la presencia de un par de electrones no compartidos. O sea, esta sería la causa de que es una base, porque ahí lo que hace es aceptar, tiene como un lugarcito donde marca la flechita para que se coloque otro nitrógeno. ¿Sí? Entonces ahí aparece el amonio, el famoso amonio, que en este caso el positivo estaría ahí, ¿no? Eso sería todo el comportamiento. ¿Está? ¿Se entendió un poquito mejor? Porque las aminas también, como el amoníaco, tienen carácter básico. Ahí está toda la explicación. Entonces, como tiene carácter básico, ¿qué puede hacer? Reaccionar con los ácidos, ¿no? Entonces, si reacciona con un ácido, le va a sacar, ¿qué cosa? ¿Qué le va a sacar? El hidrógeno. Siempre hace lo mismo. Entonces también termina formándose este catión que se llama metilamonio, pero en vez de el oxidrilo, lleva el anión cloruro, o sea que sería una sal, cloruro de metilamonio. Sigue teniendo ese comportamiento por la presencia de ese par de electrones no compartidos que tiene el nitrógeno. Entonces también puedes hacerlo reaccionar con un ácido. Entonces, por ejemplo, a ver, si vos tenés la reacción de ácido nitroso, lo mismo que las amidas, ¿qué va a pasar cuando lo hagas reaccionar con un ácido? Por ejemplo, acá es el ácido nitroso. Obviamente la amina primaria lo realiza, ¿no? En este caso, esta reacción química. La amina primaria, recuerden que tiene dos hidrógenos, ¿sí? Uno de sus enlaces tiene toda la cadena alquílica, ¿no? Toda la cadena de hidrocarburo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Esa amina, ¿no es cierto? Acá pasa algo diferente, ¿no? Como lo estábamos viendo recién, porque lo que va a hacer es liberar
nitrógeno volátil. Entonces nosotros podemos identificar una amina primaria. ¿No es cierto? Ves que acá se estaría rompiendo la molécula, ves que esto sigue quedando, pero hay un oxígeno y un hidrógeno del ácido nitroso que está yendo a formarse, ¿qué es lo que se forma acá? Un alcohol. Como tiene un carbono nada más, el alcohol tiene un carbono. Ahí ponen la misma cantidad de carbonos, ¿no? A ver si yo pongo el ácido de esta manera, con los enlaces de Lewis, ahí está, más o menos así, esto se estaría, ¿no es cierto?, yendo. ¿Ves que es O2 hidrógeno? Entonces ahí se colocaría esa parte. Entonces, ¿qué queda? Dos nitrógenos, que es lo que se volatiliza, ¿no es cierto? Y queda dos hidrógenos de acá, junto con el oxígeno de acá, y estaría formándose el agua. Entonces ahí es una propiedad que tiene con el ácido nitroso, que no pasaba con el ácido clorhídrico, por ejemplo, porque es liberar nitrógeno. Sirve muchísimo como las amidas para identificar aminas o amidas primarias, como lo habíamos visto anteriormente con amidas. Entonces cuando ustedes le pregunten si la amina la hace reaccionar con el ácido nitroso, la amina y te da nitrógeno volátil, tenés que saber directamente que es una amina primaria, no hace falta pensarlo. En cambio, ¿qué hace la amina secundaria? Que la amina secundaria tiene un solo hidrógeno, ¿sí? Ojo con eso porque está mal. No sé por qué me ha confundido al hacer esto. Esto sería así. A ver, como para que lo vean. Claro, va a tener un hidrógeno, porque tiene tres enlaces, por eso tiene los dos, el comportamiento de esos electrones no compartidos, ¿no? Entonces tiene solo un hidrógeno, ahí está. Entonces, por ejemplo, tenés una dimetilamina. Reacciona con el ácido. ¿Desprende nitrógeno? No. No desprende ese nitrógeno volátil, ¿sí? Entonces ahí podés identificar esa amina primaria. Lo que se forma es una dimetilnitrosamina. Es un doble enlace, un nitrógeno, ven que se unen los dos nitrógenos, y se forma un doble enlace con el oxígeno y se libera agua. ¿Sí? Y lo podés ver sin hacer nada, sin usar ninguna, digamos, qué sé yo, una máquina especial, ningún espectrofotómetro ni nada. Vos lo vas a ver a ese producto como un precipitado amarillo. Entonces, si a vos te dicen que tenés una sustancia en la cual la haces reaccionar con el ácido nitroso y te da un precipitado amarillo, no es otra sustancia y es una amina. ¿Y qué tipo de amina? ¿Podés identificar qué tipo de amina? Secundaria, porque la primaria, con el ácido nitroso, lo que hizo es liberar nitrógeno. En este caso, libera un precipitado amarillo que es dimetilnitrosamina. Entonces también podés identificar aminas. ¿Sí? Se usa para identificar. Es lo que más seguramente le van a preguntar. La amina terciaria, nada, no reacciona. Entonces, si vos tenés una amina y la haces reaccionar con ácido nitroso y no reacciona, no te da ni nitrógeno volátil, no te da el precipitado amarillo, es una amina terciaria. La amina terciaria, por ejemplo, es trimetilamina, ¿no? Es cuando el nitrógeno directamente no tiene, le puedes poner carbono, hidrógeno 3 entre paréntesis 3 o así. Entonces, no reacciona, ¿sí? Por más que tenga apareado, porque es el nitrógeno, también como el que forma puentes de hidrógeno, es el hidrógeno del nitrógeno, el que tiene también ese comportamiento para poder reaccionar con el ácido nitroso. Entonces, por eso esta no puede, como también no son solubles en agua. Así que ahí podemos identificar. Esto es reacciones en donde son más que nada
puede estar en un problema de estequiometría, ojo, ¿sí? No sé cómo serán las pruebas o este año ni nada, pero te la pueden poner en un problema de estequiometría, sí, pero más que nada lo que la pregunta va a ser cómo identificarlas. Y es lo que más se usa. O, por ejemplo, tenés un problema de estequiometría en el cual te dicen que tenés una mina y tenés un precipitado amarillo, ya sabés cómo va a ser la mina. Eso también es todas cosas que te van conectando para poder hacer un problema. Pero tienen que saber. ¿Cómo puedo obtener una mina? Bueno, hay un método que tiene un nombre específico, que es el método de Hoffman, que viene ¿de qué? De un halogenuro de alquilo, ven, por ejemplo, yoduro de etilo, yodo etano, que se acuerdan que es lo mismo, con el amoníaco, ¿sí? Entonces reacciona, obviamente, porque viene de acá, viene del amoníaco, y lo que hace, a ver si lo podemos anotar, lo que hace es sacarle, ¿sí? En este caso es al revés, es el yodo va con un hidrógeno, ¿ven? Libera ácido yodhídrico, ¿sí? Pierde un hidrógeno el amoníaco, y ahí en ese lugar, en vez del yodo, se coloca el nitrógeno hidrógeno 2. Y ahí tenéis la etilamina, que si vos querés, podés seguir sustituyendo, ¿sí? Hacer reaccionar, y podés ir sustituyendo los hidrógenos. Pero este sería el método de obtención. ¿Sí? Acuérdense, viene de un halogenuro de alquilo más amoníaco. Son muy parecidas las reacciones. Por ahí se les recuerda a otras. El método de Dow, ¿sí? También viene del amoníaco, porque la mina viene del amoníaco, o sea, no lo puedo hacer reaccionar con otra cosa, ¿sí? A no ser que sea alguna reacción específica con nitrógeno. La mayoría ven que viene del amoníaco, pero en este caso, en vez de utilizar, que es de Dow específicamente, en vez de utilizar un halogenuro de alquilo, un halogenuro aromático, por ejemplo el clorobenceno. Entonces, una clásica reacción para obtener la famosa anilina, que es el aminobenceno. ¿Sí? Y sale, es lo mismo que esta, porque sale el ácido, pero es específica de Dow, que es con el benceno. Esta no la van a ver de otra manera. La van a ver de esta manera, ¿sí? Entonces, para obtener anilina, acuérdense que es clorobenceno, o cualquier halógeno en realidad, más que nada se usa cloro, más el amoníaco, y da la anilina más ácido clorhídrico. Ese es específico el método de Dow, para obtener distintos tipos de anilina. Después vas obteniendo otros en los laboratorios, obviamente, pero de ahí viene, que con el amoníaco. Y acá ven que yo les digo que también lo puedo hacer obtener con otra sustancia que tiene hidrógeno, por ejemplo nitrilo. Acuérdense que esto tiene 3 enlaces. A ver, lo voy a anotar. Acá hay 3, ¿sí? El carbono cuando está unido al nitrógeno tiene 3 enlaces. Por ejemplo, acá tenés el propano nitrilo, ¿sí? Y obviamente en presencia de hidrógeno y catalizadores, ¿no? Porque acá tenés 3 carbonos, vas a obtener una propilamina, ¿sí? Pero ese carbono, ¿no? Se va. Ya después les voy a pasar alguna reacción completa, porque es redox esto, ¿sí? Entonces, después vamos a hacer alguna reaccioncita completita. ¿Cómo se reducen entonces los nitrilos? A aminas. ¿Sí? Ya es una reacción redox. Hay que verla más completa. Bueno, también se pueden reducir los compuestos nitro, como por ejemplo acá el nitrobenceno, también se reducen, pierden electrones, se reducen a aminas. Y acá, por ejemplo, en vez de podés obtener la anilina, ¿ves? O sea, acá hay 2 métodos de obtención de la anilina. Se puede reducir el grupo nitro,
¿sí? O se puede hacer reaccionar, que no es una redox, porque ustedes están viendo que nada más hay una sustitución, ¿no es cierto? Se puede obtener de ese método de Dow. Las reducciones son redox, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de aminas? Dentro de las que vieron no son tan difíciles. Sí, por ahí hacer las redox, pero vieron que las redox son más fáciles, no sé, a mí me parecen más fáciles que las de inorgánica. O es porque ya por ahí ustedes veo que se les hace más fácil porque por ahí ya conocen cómo es una reacción redox. Entonces por ahí se hace fácil, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa me avisan si no se entendieron. Y vamos con las dejé para el final, pobres, pero son re importantes, que son lo que más preguntan, aldehídos y cetonas, porque tienen muchas reacciones para identificación. ¿Y por qué también para ustedes son las que más preguntan? Porque recuerden que los monosacáridos, los azúcares, ¿se acuerdan que habían dos grupos de azúcares? Que unos eran aldehídos y otros cetonas, que eran las aldosas y las cetosas. Bueno, ¿cómo puedo identificar un azúcar de otro azúcar? Una aldosa de una cetosa. Porque son aldehídos y cetonas. Entonces yo puedo utilizar las propiedades de los aldehídos y las cetonas para, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que quiero identificar una muestra que no sé que si tiene glucosa o fructosa. La glucosa es un aldehído y la fructosa es una cetona, que ya no se le dice propiamente así, sino que se le dice más que nada cetosa y aldosa. Entonces, puedo recurrir a las reacciones de aldehídos y cetonas para identificar los polisacáridos. Entonces, también es algo importante para ustedes. Bueno, ya sabemos entonces que los aldehídos y las cetonas tienen el grupo carbonilo, pero los aldehídos, ¿dónde lo tienen? En un carbono primario. Y las cetonas en un carbono secundario. ¿No? Acá estamos viendo el metanal, por ejemplo, el benzaldehído, el acetaldehído. Ven que siempre acompaña el carbono, acompaña el grupo carbonilo que está en rojo y lo acompaña un hidrógeno y después toda la cadena. Pero en cambio, las cetonas está en un carbono secundario, siempre tiene que estar. O sea, esto siempre va a ser una cetona, nunca un aldehído. El aldehído solamente puedo tener en un ciclo, por ejemplo, acá como el benzaldehído, salido, ¿sí? O sea, salido. Como un sustituyente, pero bueno, no es un sustituyente en este caso. En cambio acá va a ser una cetona porque está entre dos carbonos. Esa es la única diferencia entre aldehído y cetona. Propiedades físicas, bueno, muy parecido a lo que es los alcoholes, porque son líquidos a temperatura ambiente. Bueno, el metanal es un gas, ¿sí? Pero las demás son líquidas a temperatura ambiente. Y los puntos de ebullición son altos. ¿Por qué? Porque también son solubles en agua por los puentes de hidrógeno. Más que nada los que son los que tienen menor masa molecular. Los que ya son muy altos en masa molecular, realmente van perdiendo esa propiedad. Pero también forman puentes de hidrógeno. Por eso yo los puedo mezclar con agua, como los alcoholes. Bueno, ¿qué reacciones pueden tener? Por ejemplo, acá un aldehído puede reaccionar, ¿sí?, con cualquier sustancia. Por ejemplo, acá tengo un ácido cianhídrico, pero me pueden poner cualquier otro ácido, y lo que hacen es adicionar. Por eso dice reacciones de adición, ¿no? Un aldehído reacciona. Entonces, adiciona, no es sustitución. ¿Por qué? Porque tiene el doble enlace. Vamos a hacer un recordatorio de acá. Esto es así. Entonces, ¿puedo romper? Puedo romper, es más, lo hace. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué queda? Queda un hidrógeno, ¿sí? Acá queda un solo enlace, como se ve, queda un solo enlace, que sería este, lo vamos a poner así.
queda acá, y ven cómo se adhiere ese hidrógeno, porque busca que acá queda un enlace libre con el oxígeno. Y el carbono, ¿sí? Ahí va a tener otro enlace. Pero acá el oxígeno tiene que suplantar las dos ligaduras, tiene que tener dos ligaduras, dos enlaces covalentes. Bueno, ¿de dónde lo va a sacar? De ese hidrógeno, que se coloca en ese lugarcito. Y el cianuro, o cualquier halógeno, por ejemplo, que tengas, o el anión, va a ir a ese lugar. Esta es como una de las más específicas, por ejemplo, que podés añadir ácido cianhídrico, se obtiene una sustancia que se llama cianhidrina del etanal, pero es muy común de los aldehídos realizar este tipo de reacción química. Entonces, en el doble enlace se rompe, yo adiciono el hidrógeno del ácido y coloco, porque tiene que tener 4 enlaces, el anión. En este caso, como tenemos que hacer cianhidrina, colocamos el cianuro, ¿sí? Entonces, ¿puede adicionar un aldehído rompiendo el doble enlace del carbonilo? Sí, nada más que hay que suplantar con un átomo, obviamente. La acetona, ¿sí? La acetona también lo va a realizar. Obviamente que va a ser otro compuesto que se llama cianhidrina de la propanona, pero también rompe ese doble enlace. También rompe ese doble enlace. Entonces, ves que esto sería así. Entonces, también vamos a romper. Hace lo mismo. Ven que aparece el hidroxilo, porque el hidrógeno se coloca ahí. Y el cianuro se coloca en ese lugar. ¿Sí? Es igual que los aldehídos. O sea, ¿reaccionan los dos? Reaccionan los dos. Bueno, se reducen, y obvio, ya lo habíamos pero recontravisto. La historia con los alcoholes primarios, los alcoholes secundarios, cuando se reducen, cuando se oxidan, así que esto ya lo hemos visto, repasemos, que el etanal se reduce ¿a qué cosa? A etanol. O sea, es la misma cantidad de carbonos, ¿sí? La misma cantidad de carbonos, pero se va a transformar en el alcohol, ¿no? Que esto, el alcohol, ¿se acuerdan que si lo puedo seguir pasando, sí, puede ser a un ácido si quiero, pero bueno, ya es lo que habíamos visto antes. Pero la acetona, cuando se reduce, ¿a qué es lo que pasa? A un alcohol secundario. Ojo ahí, no me van a hacer un alcohol primario, sino sí o sí, por ejemplo, si tenés propanona, a 2-propanol. Entonces esto lo puedes poner en cualquier reacción redox. Acá, por ejemplo, si lo haces reaccionar con hidrógenos te queda igualado, pero puede estar en una reacción redox mucho más grande, con otros agentes mucho más poderosos, agentes oxidantes, y bueno, y hacer una redox más amplia que te pidan, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Hay dos tipos de reacciones de oxidación que tienen los aldehídos, más que nada, ¿no? No a las cetonas. Hay agentes oxidantes que son suaves, que oxidan a los aldehídos, pero no a las cetonas. Tienen diferente comportamiento. Entonces permite distinguirlos. Es una reacción, dos reacciones que se recontrausan en un laboratorio para identificar polisacáridos. ¿Sí? Si vos tenés una aldosa o si tenés una acetosa. En realidad podés identificar cualquier aldehído, como lo estamos viendo acá. Identificás cualquier tipo de aldehído. Pero estás pudiendo identificar, por ejemplo, si vos necesitas algún tipo de alimento, usar estos dos. O sea, que tenés abarca un montón de análisis, por ejemplo, estos dos tipos de reacciones. Porque permite identificar aldehídos contra las cetonas.
porque solamente lo pueden producir los aldehídos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la reacción de Tollens. Tiene un nombre específico y se nombran así, ¿no? Estas reacciones. Reacción de Tollens. Reacción de Tollens. ¿De dónde viene el reactivo de Tollens? Es un inorgánico, ¿no? Porque viene de reaccionar el nitrato de plata con el hidróxido de amonio. En realidad con el amoníaco, porque el hidróxido de amonio esto no lo va a poder hacer, pero en realidad con el amoníaco, ¿no? Pero con el agua, el amoníaco sabemos que reacciona formando hidróxido de amonio, ¿no es cierto? Entonces, en la solución vas a tener cationes amonio y aniones oxidrilo, que junto con el nitrato de plata te va a formar el nitrato de amonio más hidróxido de plata. ¿No es cierto? Pero rápidamente, con el aldehído, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar y va a formar el ácido orgánico con la misma cantidad de carbonos que el aldehído del cual fue origen, ¿no? El aldehído. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el hidróxido de plata? Se forma agua y precipita la plata metálica. Es una redox también, pero se iguala fácil, no hace falta hacer todo el método del ion-electrón. Ves que el catión plata pasa a plata molecular, ¿sí? O sea que gana electrones, eso se reduce, y si quieren hacer la semiecuación, se oxida, el metanalácido metanoico. Lo importante acá, que nosotros podemos ver si reacciona o no, y si reacciona, lo que vamos a ver es que se forma, como dice acá Tollens, en esta fotito, precipita la plata metálica en forma como si fuera un espejito. Vamos a ver en el fondo del recipiente que se haga la reacción química. Va a precipitar un espejito. Si se forma este espejito, es que tenías un aldehído o un polisacárido aldehídico, lo que sea, una aldosa. ¿No? Entonces, es re importante. Se hace muchísimo esta reacción, que es muy sencilla porque solamente tenés que cambiar el aldehído a ácido con la misma. Cambia nada más, puedes tener re grande el aldehído, ¿no? Mucho mayor, pero lo que haces es cambiar el grupo funcional. ¿No es cierto? Por ejemplo, a ver, si tenés el etanal más 2 de hidróxido de plata, porque siempre se van a igualar igual, ¿qué vas a obtener? El ácido etanoico. O sea, lo único que haces es cambiarle este CHO en COOH. ¿Ves? Más agua, más 2 de plata. Y te precipita el espejito. Si vos tuvieras una acetona, no precipita. Entonces es re fácil de determinar. Obviamente que después se cuantifica, porque después podés decir, bueno, a ver cuánto glucosa tenés, se usa, ¿sí? Y se realiza. Pero también sí, que no hace falta que sea cuantitativo, lo querés mirar nada más, decir, bueno, sí, tiene, podés usarlo. Por ejemplo, la orina, si querés determinar si tiene glucosa, ¿sí? ¿Qué se va a formar? El espejito. Si tiene glucosa en la orina, que se acuerdan que no tenía que ocurrir. Si hay mucha orina, mucha glucosa en la orina, generalmente puede haber algún tipo de diabetes. Miren todo lo que abarca estas reacciones, todo lo que pueden abarcar para determinar la glucosa. Glucosa, cualquier tipo de aldehído, el que quieran, ¿no es cierto? ¿Preguntas? Y otra muy parecida que se utiliza también para determinar la diferencia entre aldehídos y cetonas es la reacción de Fehling, ¿no? Que en vez de utilizar plata, en se recurre al cobre, ¿sí? al sulfato cúprico. No sé si se alcanza a ver, pero con el hidróxido de sodio se forma el sulfato de sodio
y el hidróxido cúprico. Entonces, ese hidróxido cúprico lo que hace es reaccionar con el aldehído, ¿no? Y forma lo mismo, ¿ven? El ácido. O sea, se oxida a lo mismo. Nada más que se forma agua, reacciona cada molécula del aldehído, reacciona con 2 de hidróxido cúprico, se forma una molécula de ácido, 2 de agua, y se forma un óxido cuproso. Se oxida, si hago la semiecuación, se oxida a óxido cuproso, cambia, ¿ven? El número de oxidación, de 2 pasa a 1. Y ese precipita como un color rojo ladrillo, muy característico. Por eso se llama reacción de Fehling y también permite identificar aldehídos y cetonas. ¿Sí? Entonces, puedo identificar. En realidad, el hidróxido cúprico, ese no precipita, ¿no? Y se forma un tartrato doble de sodio y potasio, en realidad con esto, que forma un complejo color azul intenso. Entonces el licor de Fehling tiene como ese color, porque tiene otras sustancias, ¿no? Cuando desaparece ese color y se transforma en rojo ladrillo, quiere decir que tiene aldehídos. La muestra tenía aldehído, porque ya desapareció, van a ser ácidos. En cambio, la acetona nunca deja de tener ese color azul intenso. Entonces, con esta reacción voy a identificar aldehídos con respecto a las cetonas. Ven que esto es lo que pasa en Fehling. El cúprico pierde un electrón, gana, ¿sí? Un electrón y pasa a ser cuproso, ¿no es cierto? Por eso se reduce, el que se oxida es el aldehído, ¿no? No es que lo pierde. Esa es la reacción de Fehling positiva. ¿Ven cómo cambia el color? Es re característico, re fácil de hacer, porque es solamente poner el licor de Fehling, ¿no? Que después se puede cuantificar con una titulación, etcétera, lo podemos hacer, pero es re fácil para determinar. Se ve acá en estos tubos de ensayo de este laboratorio, el color. En cambio, Tollens es plata, es un espejito de plata. Acá hay un espejo de plata. También se puede ver con facilidad. ¿Cómo se obtienen los aldehídos? ¿Qué teníamos que hacer con los alcoholes? Oxidarlos, ¿sí? Con cualquier agente oxidante, ¿no? Entonces el alcohol primario se va a oxidar a un aldehído. Y si quiero obtener, por ejemplo acá no sé, el 1-heptanol, se oxida a heptanal. Pero si quiero tener una acetona, ¿qué es lo que tengo que oxidar? De su misma cantidad de carbonos. Un alcohol secundario, con, por ejemplo, acá dice hidrocromato de sodio, o sea, en medio ácido. Ahí ya tienen que ver algún agente oxidante o tal vez le pongan algún tipo, tiene que haber un agente oxidante fuerte. ¿No? Por ejemplo, el ciclohexanol, para que vean que también los ciclos se pueden usar, pasa ciclohexanona. También puedo hidratar alquinos, que creo que estaba en la parte de alquinos al principio. ¿Qué es lo que hago? Rompo el doble enlace, obviamente, y se coloca en un carbono, se va a colocar el carbonilo, ¿sí? Del oxígeno, y se incorpora el hidrógeno. Entonces no hay otro producto. Todo se coloca en este lugar. Entonces puedo obtener etanol. En este caso, por ejemplo, ven que se coloca, esto seguimos poniendo la regla de Markovnikov, utilizando, no poniendo, utilizando la regla de Markovnikov. ¿Se acuerdan que los hidrógenos iban al lugar más hidrogenado? Porque yo acá el agua tengo hidrógenos y tengo oxidrilos. Acá va a cualquier lado, ¿sí? En realidad. Ven que acá, por ejemplo, un hidrógeno estaría yendo al oxígeno, en realidad sería así, vamos a hacerlo así. Este lado, pero hay una reorganización que también recibe 2 hidrógenos.
¿no es cierto? Entonces tiene uno más 2 hidrógenos. Pero acá, esto porque está en el etino, pero ¿qué pasa con el propino? Ven que acá el propino, ¿qué tiene? No tiene hidrógenos, no tiene la cantidad. Ven que en el triple enlace, este carbono y este carbono tienen la misma cantidad de hidrógenos, pero acá no. Entonces va a haber una diferencia, el producto no va a ser el mismo. Esto también va a diferenciarse en hidrógeno y oxidrilo, ¿no es cierto? Rompemos el triple enlace, pero ven que uno de los carbonos, el que tiene menos hidrógenos, que es este, va a recibir el grupo carbonilo, va a recibir el oxígeno. Y del otro lado, los 2 hidrógenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la regla de Markovnikov. El que tiene hidrógeno recibe los hidrógenos. En este caso, cualquiera de los dos, así que obviamente se va a obtener el etanol. Entonces sucede esto, que vas a obtener la propanona en vez de un aldehído. ¿Sí? Entonces depende la cantidad de hidrógenos que hay en el triple enlace de uno de los dos lados. Esta, por ejemplo, se llama acilación de Friedel-Crafts. Es un específico para obtener benzaldehídos, ¿no? Que el benceno, ¿qué haces? El benceno lo haces reaccionar con un cloruro de metanoilo. Ves que esto sí es un derivado de ácido carboxílico. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene al benceno que hay una sustitución porque entrega hidrógeno al cloro, y en ese lugar se coloca el aldehído. Esta es la misma reacción que esta, nada más que estamos viendo el dibujito del benceno, nada más. Pero ven que es simple, porque siempre el benceno, para que quede el benceno, el hidrógeno tiene que irse con el cloro y ahí forma el ácido clorhídrico. Y el benceno se pega, o sea, se coloca, se une con el carbonilo y con el hidrógeno y forma esta parte. Es fácil, presencia de este cloruro de aluminio como catalizador, ¿no? Esta se llama acilación de Friedel-Crafts, es para obtener benzaldehído, no para obtener otra cosa. Es específica, no la van a tener con otras sustancias. ¿Qué pasa si tenés el benceno pero lo haces reaccionar con un anhídrido? Que el anhídrico venía de 2 ácidos. Acá es con un cloruro de metanoilo, pero acá con un anhídrido, que también es otro derivado. Estas dos reacciones, lo mismo que les comentaba recién, son iguales. Bueno, ¿qué pasa? Y como siempre el anhídrido lo que hace es romperse, ¿no? Entonces, a ver, para que lo podamos notar, se rompe. Entonces, esta partecita, a ver si vemos acá, esta partecita va a unirse con el benceno, pero obviamente, siempre acuérdense que el benceno, para quedar como benceno, para seguir siendo benceno en el producto, tiene que ceder un hidrógeno. Entonces, ¿con qué va ese hidrógeno? Vamos a hacer como que está yendo a ese lugar. Va a ir acá. Entonces, ¿qué se forma? No se forma, como en este caso, que se formó una cetofenona, por ejemplo, que es una cetona. En este otro lado, ¿qué se forma? Se agrega hidrógeno, COOH. Bueno, ¿qué es? Un ácido. Entonces acá puedo formar cetonas. Entonces, para formar un aldehído, a ver, voy a irme para arriba. Para formar un aldehído, utilizo un cloruro, por ejemplo, de metaloído, para un benzaldehído. Pero para, por ejemplo, una cetofenona, no quiero un benzaldehído, quiero una cetofenona. Bueno, una cetona, necesito un anhídrido, ¿sí? En este caso, bueno, es lo mismo, nada más que con el dibujo. Ven que sigue estando el benceno.
es una rotura del anhídrido y una sustitución del benceno. Entonces ahí ya se te forma la acetona y el ácido. ¿Bien? Entonces, bueno, acá empezamos con los ácidos que ya los habíamos visto. ¿Preguntas? A ver, me voy a esta parte, a estas reacciones orgánicas. Ya después nos vamos a ir al trabajo práctico. Que se acuerdan que les dije que hagan hasta una partecita, no me acuerdo cuál era. Creo que hasta la 16. Ven que tenés etilamina, que es justamente lo que estábamos viendo, más ácido nitroso. Y después tenés dimetilamonio, más ácido nitroso, bromometano más amoníaco, que es Hoffman, y bromobenceno, que es el método de Dow. El método de Hoffman y el método de Dow. Ese para hacer. Yo tenía dudas con el 16, con el de tercera parte. Con este mismo, Nair. Me está escribiendo Nair. Ajá, el 16, muy bien. El 16 es etanoato de amonio más calor. Muy bien. Etanoato de amonio más calor. Ahí para abajo, vamos a mirarlo. Así no hacemos cualquier cosa. Ahí está. Voy a ir a la amida. Bueno, acá tengo las amidas. Obviamente viene de las amidas. A ver si está acá. No me acuerdo. Claro, acá está. Mira, es igual a esta. Es esta, prácticamente. ¿Ves? Por calentamiento de sales de amonio y ácidos carboxílicos. Acá en vez de decir etanoato, dice acetato. Es lo mismo. O sea, cuando vos calentás una amida, esto es una amida, lo que vas a hacer es deshidratarla. Le vas a sacar una molécula de agua. ¿No? Entonces, no es que perdón, porque yo dije cuando deshidratás una amida. Cuando deshidratás esta sal de amonio, en realidad vas a obtener una amida. Ahí está, porque estaba diciendo al revés. Obtenés una amida. Entonces, ¿qué vas a obtener? La etanamida más agua. Eso es lo que tenés que hacer, Nair, ahí. Es justamente la misma. Se me fue. Es la misma. Etanoato de amonio más calor. Y obtenés etanamida, esta misma, más agua. A ver. Bueno, genial, era eso entonces. Si querés la analizamos, entonces ves que te quedan dos hidrógenos. Ven que hay dos hidrógenos que se van con el agua. Acá están los dos hidrógenos del amonio. ¿No es cierto? Y el oxígeno ¿sí? También se está yendo, es como, voy a marcar los que se van con el agua. Este oxígeno, porque esto es una sal, ¿sí? Esto es negativo, pero hay un oxígeno acá y dos hidrógenos de acá. ¿Sí? Ponele que esto lo tenés así, que esto sería el amonio. Bueno, hay dos hidrógenos que se van con ese oxígeno, y ahí se van con el agua. Y ahí te queda la acetamida. Muy bien. Sí, pregunten todo lo que quieran. Acá tenés etilamina más ácido nitroso. A ver si la podemos ir haciendo, si tienen ya el cuadernito ahí, vamos a ir haciéndolas. Entonces sería una amina más el ácido nitroso. ¿Qué amina? ¿Es primaria esta o secundaria? Etilamina, es primaria. ¿No es cierto? Nos vamos a aminas. Esto ya no es
es con el ácido nitroso, ¿no? En este caso nos dice etil, no metil, etil, más ácido nitroso. Entonces ahí lo vamos a hacer, así ya la pueden ir haciendo ustedes. Entonces, ¿cómo sería el etil? Ahí. Pero ven que es lo mismo. Uy, no sé qué escribí ahí. El ácido nitroso. Y bueno, ¿qué va a hacer? El etanol se va a producir. Ven que si empiezo de etilamina, etanol. O sea, no voy a hacer otra cosa, no me voy a inventar otra cosa. Lo único que le cambio es el grupo funcional de NH2 a oxidrilo. Más agua, esto es un hidrógeno, guarda, porque puse cualquier cosa. Más agua, más nitrógeno 2, que volatiliza si quieren poner la flechita ahí. ¿No es cierto? Entonces, siempre controlen que tengan todo igualadito. No confíen mucho en por ahí acordarse siempre controlen. Por ejemplo, los carbonos, ¿ves? Que estén los dos. El nitrógeno, que estén los dos, ¿ves? 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. También tienen que estar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los oxígenos, por ende, también. Son 2. Ahí está. Ahí tienen el 17. Para completar. ¿Y la otra cuál dice? La otra dice, lo dejo por las dudas para si lo quieren seguir anotando, el dimetilamonio, que es la amina secundaria más el ácido nitroso. La amina secundaria más el ácido nitroso. O sea que teníamos esta otra diferencia. Voy a borrar eso. Así no se arrastra. Que era dimetilamonio. Bien. En realidad es dimetilamina, no dimetilamonio. No sé por qué dice dimetilamonio. Oh, estoy viendo a ver si había otra reacción. A ver. No. A ver si quise poner otra cosa. No. No. Es, ojo eso, ya lo voy a arreglar. Es dimetilamina más ácido nitroso. Porque no reacciona el dimetilamonio con el ácido nitroso. Ahí está. Porque si no, ahí es esta la reacción que hay que hacer ahí. Bueno, es la misma. Es dimetilamina, es esta, más el óxido nitroso que se obtiene en la de dimetilnitrosamina más agua. Ese sería el punto, ¿cuál es? 18. Ahí para completar. Después dice, no sé si quieren que les deje un ratito para copiar o después lo hacen como quieran ustedes. La cosa que se vaya quedando claro las reacciones y me vayan preguntando, ¿sí? Bien. Después bromo, metano, más amoníaco, que ahí dice reacción de Hoffman. Ojo, que a veces no les van a poner. A veces sí, a veces no, depende. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, hay que acordarse cuál se llama, pero bueno, acá les puse. Método de Hoffman. ¿Y cuál era? Ya me olvidé. El bromometano. ¿No es cierto? El bromometano más el amoníaco. Esa hay que cambiarla porque está el bromometano. ¿Sí? Bromometano más el amoníaco. Entonces, ¿qué voy a obtener? La metilamina. ¿No es cierto? Que sería carbono hidrógeno 3
nitrógeno, hidrógeno 2. ¿Y el bromo con quién se va? Con el hidrógeno. Ahí estaría la reacción. Que no me acuerdo, 19, 20, no sé. ¿Vamos bien? Y la otra, voy a ver, sin borrar la reacción, ¿cuál era? El bromobenceno, que es el DOU, que bien que siempre es con el benceno, ¿no? Pero en este caso es bromobenceno, ¿no es cierto? Nada más lo que le tengo que cambiar, lo voy a hacer con la semidesarrollada, el bromo, más el amoníaco. Entonces hay una reacción de sustitución, ¿sí? En el cual en realidad no es los hidrógenos del benceno, sino que es el halógeno con un hidrógeno, es igual que el anterior, nada más que con el benceno, en realidad. Más el ácido bromhídrico. ¿Sí? Ahí tienen entonces las últimas dos. Bien, ¿qué otra quieren hacer? Ahí hicimos hasta la 20, obvio, no hicimos todo lo principio, es como pienso que lo han hecho, ¿no? La 15, dice acá. Bueno, acá voy a borrar estas reacciones que han quedado acá. La 15. 15 es una amida más agua y más hidróxido de sodio. ¿Sí? Butanamida, o sea que tiene el grupo carbonilo en el que está unido con la amida, más agua, más hidróxido de sodio. Muy bien, vamos a buscarla hasta que nos aprendamos. Más agua, más hidróxido de sodio. Muy bien. Bueno, ven que acá hay dos que son parecidas, son hidrólisis, pero una es ácida y la otra es básica. ¿Cuál nos van a pedir acá? ¿Cuál nos están pidiendo? La básica, la alcalina, porque dice más hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Pero es la butana amida, así que lo vamos a hacer. Que son 4, ¿no es cierto? 4 carbonos. Este es el que tiene doble enlace y este es el que tiene 2 hidrógenos. Y estos son los que tienen los hidrógenos normales, comunes y corrientes. Más agua. Y vamos a ver, vamos a hacerlo unir al hidróxido de sodio. Así nos queda igualado. ¿No? ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ven que esto va a seguir estando hasta el grupo carbonilo, ¿no? Entonces eso lo voy a poner. Lo voy a poner tal cual. Esto va a quedar, ¿no es cierto? Pero hay un oxígeno, ven que acá lo que pasa, hay un oxígeno, se va a formar una sal, en este caso es acetato de sodio, esto es butanoato de sodio, va a ser en donde se una al sodio. Entonces te queda butanoato de sodio. Es una reacción de neutralización, si ustedes se están fijando, más o menos, pero más o menos parecida. Más, y bueno, acá el nitrógeno lo que va a hacer es sacarle los hidrógenos, ¿sí? Al agua y al hidróxido, en realidad. Entonces se te forma amoníaco. Se precipita, bueno, precipita el amoníaco, lo que hace es al contrario de precipitar, se volatiliza con olor, así que bueno, ahí también es característica. Pero esta sería una hidrólisis básica, podría haber sido una hidrólisis ácida, ¿no es cierto?
Bien, entonces ahí me fijo, ¿no? Todos esos carbonos hidrógeno 3 tienen que estar, carbono hidrógeno 2, carbono 2, todo eso, ¿sí? Eso está hasta acá, eso está bien igualado hasta ahí. Después el nitrógeno está, vamos a fijarnos si no falta algo, puede ser que falte algo. Acá está el otro oxígeno, me falta uno, porque ven que el hidróxido de sodio está ahí, me falta un oxígeno. Muy bien. Y después, ¿qué tengo? Acá tengo 2 hidrógenos, son 3, acá están los 3 hidrógenos, son los 2 del agua. ¿Sí? ¿Y el agua qué está pasando acá? Algo que, voy a borrar eso. ¿Lo puedo poner en la reacción o no? Si yo pongo al agua en la reacción, la tengo que poner también del otro lado, porque si no, no se va a igualar. Si no, ¿qué puedo hacer, en realidad? Sacarla. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que el agua no está formando parte de la reacción, está disolviendo, es una solución nada más. Pero viste que hay que poner, si vos pones el agua de un lado, hay que ponerla del otro, si no, no se te iguala. Es porque el agua tiene que estar como solución, por eso es una hidrólisis, pero básica. Así que bueno, ahí lo pueden dejar el agua en los dos lados o sacarlo. En realidad es como si fuera un catalizador el agua. ¿Ahí quedó mejor, Antonella? Por eso hacía lío con eso. Por eso está bueno, hay que hacerlas, porque ahí se van a dar cuenta de cómo son las reacciones. Muy bien. Hay compuestos que solamente actúan como catalizador, pues en este caso es el agua, entonces el otro lado lo tenés que poner y decís cómo, claro, porque nada más fue como si fuera un piso para la reacción, pasa con varios componentes, como por ejemplo el ácido sulfúrico en algunos casos, que es como solamente un compuesto intermedio que después se va, o sea que si vos tenés en los reactivos y el producto, tenés que poner el ácido sulfúrico, entonces si lo pones o no lo pones, es lo mismo, pero no lo podés poner de un lado y del otro no. En orgánica pasa esto, se usan muchísimos catalizadores que o los pones en los dos lados o no los pones, pero tenés que saber que está, porque es una hidrólisis. Perfecto. Buenísimo que me vayan preguntando y se vayan sacando las dudas. Entonces, importantísimo hacer, que genial que lo estuvieron haciendo, las reacciones orgánicas de esta tercera parte. Ya les modificó eso que dice, creo que era el de metilamonio. Era el que estaba mal. Y después, buenísimo también que hagan, que es importante, bueno, las reacciones redos que algunas los estuvimos haciendo y otras no las hicimos.